Saludos estimados estudiantes. Con ustedes su profesora de castellano Tomasa Díaz para cuarto año de la Escuela Técnica y la Unidad Educativa Colegio de Socorrero. El propósito de este video es complementar la guía pedagógica para que vamos a empezar a abordar en el segundo lapso que comienza hoy 7 de enero. El contenido que vamos a estudiar es la literatura y la cultura popular. Específicamente vamos a trabajar con el cuento en Venezuela que lleva por nombre El difunto yo, de nuestro escritor Julio Garmendia. Vamos a hacer, la actividad evaluativa consiste en realizar un análisis literario de este cuento, cuyos elementos de este análisis están contemplados, bien definidos y especificados en la página 5 de la guía pedagógica, la cual les recomiendo que lean detalladamente desde el principio hasta el final. Para complementar esa guía, la intención es presentarles un pequeño bosquejo de cómo haríamos un análisis literario del cuento La Caperucita Roja, que es conocido por todos. En todo análisis literario es necesario desarrollar estos elementos que aparecen aquí enumerados del 1 al 5. En la guía pedagógica cada uno, aparte de estar enumerado, está desglosado en varias partes. El primer punto que hay que desarrollar son los datos generales del autor y de la obra. En el caso de La Caperucita Roja, ¿quién fue su autor? ¿Quién lo escribió? Algunos dicen que fue Charles Perrault en 1697 y más adelante fue, como quien dice, actualizado, modificado por los hermanos Grimm a una forma que pudiera ser más apta para todo público. Entonces, cuando vayamos a trabajar con El difunto yo de Julio Garmendia, es necesario que ustedes detallen quién fue Julio Garmendia, en qué época vivió, en qué año nació, quiénes fueron sus padres, cuáles fueron sus obras literarias, cuáles fueron esos premios que obtuvo y por qué hoy nosotros lo estudiamos, cómo destacó él en la literatura venezolana. Todo eso ustedes deben detallarlo en su análisis literario. Además de esto, la guía que se les envió por correo también contiene cierta parte de esta información que ustedes bien pueden desarrollar más en investigación. Luego, en este mismo punto viene el resumen de la obra. Si estamos hablando de Caperucita Roja, entonces cuándo se escribió Caperucita Roja, cuándo se publicó, de qué trata la obra, quiénes son sus personajes, cuál es su trama, qué enseñanza nos deja, y de ese modo usted va a hacer un resumen del difunto yo de Julio Garmendia, así como lo haríamos de Caperucita Roja. Luego viene el punto 1.3, géneros y subgéneros de este cuento. ¿A quién pertenece? ¿A qué tipo de género literario pertenece? En el caso de La Caperucita Roja pertenece al género literario narrativo. ¿Y a cuál subgénero? Bueno, algunos autores lo ubican como un cuento y otros lo ubican como una fábula. Entonces, habría entonces que hacer un análisis exhaustivo por qué es un cuento o por qué es una fábula. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, todo va a depender del argumento que usted le dé, por qué es un cuento o por qué es una fábula. Luego viene el movimiento literario al que pertenece. Caperucita Roja, según los especialistas en este tema, dicen que pertenece al movimiento literario del neoclasismo. ¿En qué consiste? Habría que investigar para detallarlo. De igual manera, en la guía les di una pista para ubicar a qué movimiento literario pertenece El difunto yo de Julio Garmendia. Les pedí que investigaran las características del realismo mágico y del realismo fantástico. Al ustedes investigar las características de cada uno de estos géneros literarios y luego de haber leído El difunto yo, en base a la investigación y al análisis, porque recuerden que es un análisis literario, ustedes van a hacer en base a su lectura de investigación, van a definir si El difunto yo pertenece al realismo mágico o al realismo fantástico. Tampoco hay respuesta mala, todo va a depender del argumento que usted, estudiante, le dé a esta respuesta. Y por último tenemos aquí en el punto 1, el 1.5, que es el tipo de narrador. En la guía pedagógica le especifico 4 tipos de narradores. Algunos especialistas nombran más. Yo solamente les publiqué estos 4 para que ustedes los lean y puedan detallar, identificar qué tipo de narrador está presente en El difunto yo. En el caso de La Caperucita Roja, el tipo de narrador que observamos es el narrador omnisciente, porque él conoce lo que piensa y siente cada personaje y además sabe lo que va a pasar. Este tipo de narrador también se conoce como el narrador Dios, porque sabe todo antes de que pase, ya él sabe todo. Bien, en el punto número 2 vamos a desarrollar cuáles son los personajes y su importancia dentro de la historia. En el caso de La Caperucita Roja tenemos los personajes principales
que es la Caperucita Roja, que es la protagonista, y el lobo, que es el antagonista. Cuando estén leyendo El difunto yo, ustedes deben identificar quién es ese personaje principal, cuáles son sus características, hacer una breve descripción de ese personaje principal en ese cuento de Julio Garmendia. Luego vienen los personajes secundarios. En el caso de la Caperucita Roja tenemos a la abuela, a la madre y a los leñadores. En Julio Garmendia y El difunto yo, ¿quiénes son esos personajes secundarios? Hay que leer. Seguidamente viene el punto número 3, que son la trama y los temas. La trama es una sinopsis de todos los elementos narrativos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, quiénes son los personajes, cómo se relacionan, cuáles son las acciones, cuál es el inicio, el desarrollo y el fin de esa historia. Eso es la trama, eso es lo que ustedes van a identificar en El difunto yo de Julio Garmendia. Y los temas, el principal y el secundario, en el caso de la Caperucita Roja, el tema principal es la inocencia e ingenuidad de esa niña que salió al bosque y luego se consiguió con la maldad del lobo que quería comérsela. Y los temas secundarios, en el caso de la Caperucita Roja, sería la relación familiar de la abuela con la madre, con la hija, la vida en el bosque. Esos son temas secundarios que van a complementar la trama principal. Luego, el cuarto punto es la estructura y los recursos literarios. En el caso del género literario narrativo, la estructura por lo general es un inicio, desarrollo y cierre de la historia o el relato que estamos leyendo. Entonces hay que ubicar, Julio Garmendia, cómo inicia el cuento de El difunto yo. ¿Qué es lo que pasa que complica la trama y cómo se soluciona esa trama? Y en cuanto a los recursos literarios, quiero que pongan mucho énfasis en esto. En la guía pedagógica van a encontrar un cuadro que les nombra los recursos literarios, les define los recursos literarios y les da ejemplos de cada uno de esos recursos literarios. ¿Qué es lo que quiero yo en el caso de Julio Garmendia? Que me identifiquen cuáles son esos recursos literarios y me los señalen. Es decir, no quiero que coloquen recursos literarios, la hipérbole. ¿Dónde está la hipérbole? ¿Dónde está esa exageración en el cuento del difunto y yo? Deben señalarla. Si hay una metáfora, ¿cuál es la metáfora? ¿Cuál es el símil? Volvemos a Caperucita Roja. ¿Cuál es el recurso literario que empleó el autor aquí? El que más destaca es la personificación cuando al lobo se le dan características humanas. Fíjense, estoy diciendo, el recurso literario es la personificación. Y lo estoy señalando. ¿Cuándo hay personificación? Cuando al lobo se le dan características humanas. Eso es lo que quiero en el cuento El difunto y yo. Y por último tenemos la argumentación y valoración personal. Son dos cosas diferentes. No van a colocar un solo párrafo para responder a este último elemento del análisis literario. La argumentación es sencillo. Es un simple resumen de inicio, desarrollo y cierre. Se parece a la trama, pero no lo es. Es más sencillo porque solamente es inicio, desarrollo y cierre de la historia o relato. Y la valoración personal es allí donde usted, estudiante, va a explicar qué le pareció el cuento, qué enseñanza le dejó, qué le pareció los recursos que utilizó el autor, qué le pareció el género literario, el movimiento literario. No es simplemente decir me pareció bien, me pareció chévere, es argumentar, es una opinión de un estudiante de cuarto año de la Escuela Técnica y de la Unidad Educativa Colegio Jesús Obrero. Gracias por su atención.